Hola, buenos días. Yo soy Patricio Lor y vamos a hablar de la primera noticia, que es un jugador que se queja de que lo hicieron firmar un doble contrato. Bueno, primero que nada, primero necesitamos saber qué es un doble contrato. El doble contrato es cuando te hacen firmar un contrato laboral en el que se especifica una parte de tu sueldo y y te hacen firmar otro contrato aparte en la que se especifica otra parte de tu sueldo. El problema de ese segundo contrato es que no se te entrega copia de ese contrato. Los equipos, los dueños del equipo se quedan con el contrato y entonces cuando llegas a reclamar el dinero, ellos pueden pagarte o no pagarte y tú a la hora de defenderte no tienes la copia del contrato para defender. En este caso, una de las partes, que es la parte del futbolista, argumenta que le hicieron firmar un contrato menor del presupuesto que se había acordado que le iban a pagar y la otra parte que le iban a pagar se le hizo firmar en otro contrato diferente. El problema surge cuando él quiere que le paguen y el equipo no le quiere pagar ese doble contrato porque el equipo argumenta que ese otro dinero se le iba a pagar de la imagen del futbolista, entonces no se le tiene que pagar cierta cantidad a fuerza, se le paga en ciertas ocasiones y el jugador argumenta que le hicieron firmar una parte y otra parte, suponiendo que le iban a pagar las dos en su sueldo. El problema surge cuando el jugador busca que se le pague la parte del segundo contrato de la que no recibió copia y el equipo se niega a hacerlo, a lo que el equipo argumenta que no están incurriendo en ningún delito, ya que la parte del segundo contrato se dijo que se le iba a pagar en el uso de su imagen y que solo el primer contrato se realizó de forma formal. Para esto vamos a citar a Ernesto Gutiérrez y González en su libro El Patrimonio, donde explica el significado de contrato formal. Gutiérrez y González lo define como aquel en donde la ley exige que la voluntad de los que lo celebran se externe bajo cierta forma escrita que ella dispone. Para la solución de este caso es necesario saber si en el segundo contrato hubo voluntad de las partes, ya que como lo expresa Ernesto Gutiérrez y González en su libro, tiene que tener voluntad de las dos partes. En caso de que éste no tenga voluntad de las dos partes, es un contrato nulo. Si esos contratos formales tuvieron voluntad de ambas partes, en caso de que sí haya sido, ahora tendríamos que ver si ese contrato se llevó con un notario público. En caso de que no se haya llevado con un notario público, el jugador puede solicitar y destruirlo con una declaratoria de nulidad. La segunda noticia de la que vamos a hablar es el divorcio de Peña Nieto y La Gaviota. Divorcio que no sorprende a nadie, ya que desde un principio se vio como un contrato temporal, el cual solo lo buscaban para lograr conseguir sus fines. Como bien se sabe, Angélica Rivera contrajo matrimonio con José Alberto El Güero Castro. El contrato que llevaron a cabo a la hora del matrimonio es contrato solemne, el cual Ernesto Gutiérrez y González define como el contrato donde la voluntad de las partes se externa en la forma que ella prevé. Si no se cumple de esa forma, el contrato no existe. Y un ejemplo de estos es el matrimonio. La actriz solicitó la nulidad del contrato, argumentando que el acto se llevó a cabo en una playa de Acapulco, no hubo amonestaciones, ni anillo, ni lazo, y el sacerdote que lo celebró nunca firmó el acta. Todos estos supuestos le valieron al sacerdote Salinas para declarar la nulidad en el acto. Ahora regresamos al libro de Gutiérrez y González para resaltar una parte donde él explica que el contrato solemne debe de cumplir con cierta forma. En caso de que no se cumpla con estos requisitos, el contrato será nulo o no existirá. Por lo que Angélica Rivera ganó el caso, ya que el sacerdote nunca firmó el acta, entonces el contrato de matrimonio nunca existió. Buenos días, mi nombre es Patricio Lor y junto a Mónica Lamas vamos a hablar de una jurisprudencia por contradicción de tesis relacionada con el tema de la usucapión. Primero vamos a comenzar definiendo la usucapión. La usucapión, según el
artículo 1135 del Código Civil la define como una forma de adquirir un derecho real mediante la posesión de la cosa. Gutiérrez y González la define en su libro El Patrimonio. Dice que cuando una persona posee una cosa por más de 3 años con buena fe o bien 5 años con mala fe, se puede volverse propietario de la cosa mueble, y en cambio con bienes inmuebles lo tiene que poseer por 5 años con buena fe o 10 años con mala fe o mala intención. El término de la usucapión genera mucha confusión con el término de la ocupación, por lo que vamos a definir, vamos a nombrar las diferencias que resalta Gutiérrez y González en su libro. Primero, dice que ambas requieren la tenencia de una cosa y te hacen adquirir la propiedad de algo, pero la ocupación, a diferencia de la usucapión, nunca debe haber tenido dueño. Si esa cosa ya tenía dueño, no puedes aplicar la ocupación. Para darle mayor claridad a este concepto, voy a citar un ejemplo con un bien inmueble, el cual vimos en clase. Supongamos que Juan tiene una casa en la playa y yo, Patricio, entro a esa casa. Vivo 10 años en esa casa, los vecinos me conocen a mí, los vecinos me consideran a mí como dueño, yo hago fiestas ahí, tengo evidencia, tengo fotos, tengo todo lo necesario de evidencia y testigos. Al momento en el que llegue el dueño real, después de esos 10 años, yo puedo argumentar que yo ya viví ahí 10 años, tengo las fotos, tengo la evidencia y tengo los testigos, por lo que por medio de la usucapión ese terreno se vuelve mío. Ahora voy a dar un ejemplo con un bien mueble. Supongamos que Juan tiene 10 venados. Juan sale de la ciudad y yo tomo los 10 venados. A los 5 años Juan ve los venados y me dice que esos venados son de él. A lo que yo le respondo que yo tengo los venados, tengo la posesión de los venados por más de 5 años y los he tenido de forma pacífica y pública, por lo que los venados ya son de mi posesión.